dices, pero también ponerlo en práctica, Padre, en cada una de las cosas que nos corresponde. Dame la habilidad de hablar con denuedo, Señor. Pon guardas en mi boca, Señor, para no decir cosas que no han salido de tu corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Rey. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, como usted puede ver ahí, yo le puse al tema haciendo lo que conviene, porque creo que es algo que nos conviene, que es algo que nosotros debemos aprender, ¿verdad? A hacer las cosas. A ninguno nos enseñaron cómo era ser papás, ¿verdad? Los que somos papás. Y a los hijos pues tampoco, ¿verdad? Ellos nacieron ahí en el hogar nuestro y pues ahí les tocó desarrollarse, ¿verdad? Y permitir que los papás los fueran guiando hasta donde los papás entendían que tenían que guiar. Y entonces, pero cuando nosotros llegamos al Señor nos damos cuenta que hay cosas en la palabra que el Señor nos remarca y nos dice que hay cosas que nos convienen y hay cosas que no nos convienen. Y entonces yo quisiera irme a lo que quiere decir conveniente. ¿Por qué nos convienen ciertas cosas? ¿Qué quiere decir esa palabra? Y dice, es un adjetivo que describe algo que es útil, adecuado, oportuno o provechoso. Indica que algo es beneficioso, favorable o que se adapta bien a una situación o propósito. O sea que hay cosas en las que nosotros estamos viviendo y que vamos a necesitar algo, una guía que nos sea útil, que nos sea adecuada, que llegue a tiempo, ¿verdad? Para corregir ciertas cosas. Y ahora vamos a ver qué dice el diccionario bíblico, ¿verdad? La Strong. Acá dice, diccionario Strong dice, raíz primaria. Pero aquí empieza a decir que abarca mucho, pero yo quisiera estas palabras que le remarqué. Dice que es establecer, arreglar, preparar, prosperar, componer, enderezar, ordenar, que es necesario y también puede ser vista como permanecer. Y entonces yo veo que hay cosas que sí nos hacen falta. Allá decía, ¿verdad? Que en la descripción secular decía, ¿verdad? Que era algo oportuno, que era algo que se adecuaba, pero aquí nos amplía más lo que el Señor nos quiere decir. Y quiere decir que son cosas que Dios nos va a señalar que nos van a servir para componer, para enderezar, para ordenar, para permanecer, para establecer, arreglar y preparar. O sea que sí nos conviene ponerle atención cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Que hay que hacer algo, aplicándolo a la familia, ¿verdad? Claro que entendemos que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Y si lo vemos con los ojos espirituales, la familia es lo primero, ¿verdad? Pero también entendemos que no puede haber una buena familia si el orden en la casa no está bien. Y el orden empieza, y todos van a decir, empieza en la cabeza, ¿verdad? Y pues sí, pero no necesariamente, empieza en mí, en cada uno de nosotros. Ninguno puede decir, yo dependo, es que si mis papás no buscan a Dios, yo no busco. O si mi esposo no va, yo no voy. O yo no oro, ¿verdad? O yo no tengo intimidad con Dios. Eso ya se vuelve algo muy personal, como hijos, como cónyuges, como lo que sea, ¿verdad? Como abuelitos, como nietos, aquí tenemos de todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que empieza a trabajar el Señor primero en nosotros, de adentro hacia afuera, y luego es alcanzado el que está más cerca, luego nuestra familia, y así nosotros vamos impactando. Hay un tema que el apóstol dio ya hace como 20 y tantos años, que se llama el cambiado cambia. Y él decía, ¿verdad? A veces queremos que cambie todo alrededor nuestro, pero no ha cambiado nada en nosotros, y eso no va a pasar. Si no cambiamos nosotros primero, si no pasa algo en nosotros primero que impacte, no vamos a poder impactar lo que está afuera. Amén. Y increíble, porque cuando yo recuerdo cómo me llamó el Señor, cómo me hizo volver. Yo acepté al Señor a los 12 años, pero yo me alejé del Señor y regreso a los 16. Y el Señor me encontró, ¿verdad? Yo andaba dando tumbos por todos lados, ¿verdad? Y el Señor tan lindo me alcanza, me encuentra y me saca en medio de una situación bien difícil en mi interior. No era que me estuviera pasando algo, no estaba pasando una enfermedad, no, pero era algo interior. Yo estaba en una depresión horrible y el Señor me saca de ahí
Y fue como que hubieran cambiado por completo el chip, ¿verdad? No sé qué, algo. Pero todo seguía igual, pero yo ya no lo miraba igual. Todo seguía igual, pero a mí ya no me afectaba. Todo estaba exactamente igual y tal vez hasta peor. Pero como mi condición había cambiado, ya no tenía el mismo efecto sobre mí. Ni siquiera me importaban algunas cosas que antes le ponía mucho interés. Entonces yo me doy cuenta cómo el Señor actúa así. Entonces hoy lo que le quiero decir es, vamos a hablar de la familia, pero usted tiene que entender que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros en el papel que tenemos en nuestra familia. Usted no me puede decir, ay hermana, es que yo estoy orando, porque como veo varios jóvenes aquí, ¿verdad? Yo estoy orando por mis compañeros de la universidad, porque viera que tienen unos grandes líos, y qué bueno, que Dios te bendiga y que Dios te use ahí donde estás, ¿verdad? Qué bueno. Pero si tú eres de los que prefiere orar por los compañeros de clase y no oras por los de tu casa, tengo que decirte que tienes malas las prioridades. Te estás volviendo candil de la calle, oscuridad de tu casa, dicen allá, ¿verdad? No sé cómo se dice aquí. Pero entonces se te olvidó que hay gente que está viviendo alrededor tuyo, que son tu responsabilidad ahorita, y que también por ellos deberías de estar clamando y rogándole al Señor, porque se acerquen a Dios, ¿verdad? Si están alejados o si tienen alguna necesidad. Ay, perdón, pero es que me metí a cantar. No, nadie me estaba llamando, pero yo me metí a cantar y ahorita ya me dio sed. Entonces vamos a empezar. Entonces yo encontré este verso que yo le contaba ahí a un señor muy guapo que vive ahí conmigo en la casa, al pastor, ¿verdad? Le estaba contando de este verso que me impresionó, Proverbios 19:10, y dice: no conviene al necio la comodidad, cuanto menos al esclavo dominar a los gobernantes. No sé cómo dice su versión, pero generalmente en las versiones dice: no conviene al necio tener riqueza, no conviene al necio tener abundancia, dice otro. Y luego dice, y luego habla de eso, ¿verdad? Que no le va al esclavo dominar a los gobernantes. Y entonces yo le puse aquí lo primero que se me ocurrió, si lo paso a un plano familiar, ¿verdad? Porque lo que vemos ahí, aunque la primera parte dice no conviene al necio comodidad, si nosotros queremos comodidad y queremos abundancia, tenemos que saber que tenemos que dejar de ser necios. Tal vez por eso no nos ha llegado, ¿verdad? La abundancia que está esperando, porque tal vez en algo estamos siendo algo terquitos, ¿verdad? Algo, nos estamos empecinando en algo. No, esto es así porque así me dijo mi mamá, ¿verdad? Y así le dijo mi abuelita, entonces esto es así y así se va a quedar. Cuando nosotros tenemos esa actitud es una actitud de necedad. Yo así soy, yo no tengo por qué cambiar, así me hizo Dios, ¿verdad? Así de terco. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué actitud puede tener uno así de enojado, ¿verdad? Allá en mi país dicen, es que yo soy de Oriente, dicen, por eso soy así. Broncudo dirían ustedes, ¿verdad? Que busca pleito en todos lados, pero esa no es justificación. Y entonces aquí nos hace clara la observación, ¿verdad? Si alguien es necio, el Señor no le va, aunque se le sea dado por alguna otra razón riqueza, no le va a ir. Y hay una versión, esta no la puse ahí, la iba a poner, pero se me olvidó, que dice: al tonto no le va a tener riquezas porque las perderá. Y entonces está haciendo la comparación entre un necio y un tonto, que es alguien que no sabe cómo aprovechar lo que se le está dando. Entonces, si nosotros queremos que el Señor nos bendiga, que nos enriquezca, que nos dé, debemos examinar que no haya una actitud de necedad en nosotros, ¿verdad? El querer decidir por los demás puede ser también una actitud de necio, ¿verdad? No, aquí, pues aunque sea el papá, ¿verdad? O la mamá, o el hijo, ¿verdad? No, papito, aquí esto, no, porque a mí así me gusta. No, mi hijo, pero es que no puedes estar jugando hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo va a ser eso, verdad? No, te va a hacer daño tus ojos, yo qué sé, ¿verdad? Y no, pues no, yo así quiero. Ese es un necio. Y entonces, y luego dice, ¿verdad? Cuanto menos al esclavo dominar a los gobernantes. Lo que estamos viendo ahí es un cambio, ¿verdad? Del que tenía que servir, ahora gobierna. Es un desorden en el gobierno de la casa. Y entonces yo le ponía ¿verdad? Si usted busca en internet,
esa es la figura de un síndrome que se llama el síndrome del niño emperador, que es que en la casa no se le puede decir nada al niño porque se enoja, y entonces los papás optan por hacer todo lo que el muchachito quiera, no importa lo que pida, lo descabellado que quiera, ¿verdad? No importa, eso se le va a dar, porque es él el que manda. Y a veces no se ve así exactamente, ¿verdad? Según los papás, ¿verdad? No, dicen, no, lo que pasa es que está chiquito, ¿verdad? Está chiquito, déjenle que le tortee la cara al abuelito, ¿verdad? No importa, está chiquito. Y entonces se da cuenta uno que hay algo en el corazón que no está permitiendo que el orden de Dios llegue a ese hogar. Y miren, ya es tan destructivo el que un padre se niegue a reprender a su hijo, que le puede arruinar la vida por completo al muchacho y no darse cuenta a qué nivel está llegando la situación. Yo he visto casos, ¿verdad?, de gente que nunca le dijeron que no, todo lo que quisiera. Y cuando ya son adultos hasta les ponen apodo, ¿verdad? Y de apodo les dicen vida fácil, ¿verdad? Porque no sabe trabajar, no estudia, no hace nada, pero todo se lo dan los papás. Y entonces dice uno, ¿quién tuvo la culpa? ¿El muchacho o el papá? ¿Quién piensa usted? Qué calladitos. ¿Quién piensa usted que tiene la culpa? El papá. Porque ¿quién era el que tenía que gobernar y decirle qué hacer? El papá. Imagínese usted le dice a un niño de 4 años, ¿qué quieres comer? ¿Qué le va a pedir? Verduras, brócoli, acelga. No, ¿qué le va a pedir? Pizza. ¿Qué? Chucherías, sí, chucherías. Sí, porque eso es lo que él quiere. Pero él quiere eso porque él no sabe. El que sabe es el papá. Entonces, ¿quién es el que tiene que decidir? El que sabe. Entonces, a veces estamos en una condición en la que queremos ser tan abiertos, no queremos sentirnos tan cercanos que permitimos que el que no debe tomar el lugar que me corresponde a mí lo tome, y nos cambiamos los papeles. Yo le he contado muchas veces a mí cómo me impresionó eso de ver que había una mamá que le dejaba toda la responsabilidad a los hijos, y entonces el hijo chiquito todo lo tenía que hacer a través de los hermanos grandes porque los papás no contaban. O sea, ¿qué dicen tus hermanos? Si ellos dicen que sí vas, si ellos dicen que no vas. Y dice, qué cosa tan extraña, o sea, qué desorden. ¿En qué momento ellos se dejaron cambiar el orden en su hogar? Y entonces esas cosas no convienen. El que tiene este tipo de gobierno en su casa, ya sea que la que manda es la señora, ¿verdad? Porque a quien le da la palabra, la autoridad para gobernar en el hogar, ¿verdad? Es al esposo, ¿verdad? Al papá. Y después va la mamá. Pero si están movidas, de algún modo están torcidas la situación ahí, va a haber algo que no conviene. Y eso que no conviene no nos va a permitir reparar, no nos va a permitir avanzar, no nos va a permitir crecer. Entonces yo quiero pasar al siguiente. Yo le ponía aquí en 1 Corintios 15, 33 al 34. Dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Volved a vuestro sano juicio, como conviene, y dejad de pecar. En efecto, hay algunos de vosotros que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y entonces yo veo ahí ¿verdad? Lo primero, por eso le puse el primer verso, ¿verdad? Que una de las cosas que nos engañan, que nos tuercen, es la compañía con la que nosotros estamos la mayor parte del tiempo. Porque ya la mayoría de los muchachos pues ya no comparten tanto en la casa, sino que ya más en la escuela, en la universidad, donde les trabajo, no sé dónde les toca, ¿verdad? Ahí es donde están. Yo me recuerdo que le decía a alguien que llegaba por primera vez a su trabajo, me contó, ¿verdad? Es mi primer día de trabajo, entonces dije, te voy a dar un consejo, como dice el pastor, aunque no me lo estés pidiendo, pero yo te lo voy a dar gratis, ¿verdad? Fíjate bien quién se hace tu amigo. Fíjate bien a quién le vas a dar tu amistad en el trabajo. Ten los ojos bien abiertos. No dejes que cualquiera se te empiece a acercar mucho.
porque tú no sabes ni con qué intención, ni quién es ese, ni enviado de parte de quién va. No, tú tranquilo, tú todos compañeros, hasta que tú ya los hayas sondeado a todos, entonces ya vas viendo quién es buena gente y quién no, pero no des tu amistad. No es lo mismo ser compañero de trabajo y hacer lo que te toca hacer, o de universidad, ¿verdad?, a que tú abras tu corazón y que empieces a compartir muy de cerca con alguien, porque entonces dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y entonces yo le ponía el ejemplo, ¿verdad? No sé si logra distinguir qué es, porque no me cupo toda la imagen, pero este muchacho está ahí y están tomando licor y todos están hablando de cosas que no son, ¿verdad? De dinero, de lujos, de juegos, de todo. Le están cambiando por completo las prioridades, ¿verdad? Le están cambiando por completo la idea a él. Y entonces uno a veces ve a muchachos que uno dice, pero si este tan bien que iba, tan chulo que estaba, tan linda la muchacha, ¿verdad? Y solo se le pegó a esta muchachita, y Dios mío, ahora ya no sabe uno ni en qué está, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se dejó corromper por algo, por alguien que se hizo acompañar, ¿verdad? Alguien que le dio su amistad. Pero luego dice, ¿verdad? Volved a vuestro sano juicio, como conviene. O sea que nosotros deberíamos de estar continuamente volviendo al sano juicio, ver si no estamos haciendo algo mal, porque lo que pasa es que, fíjese, hermano, que es bien común que nosotros creamos que estamos bien. A veces le pregunta uno a alguien, ¿verdad? ¿Y cómo estás? ¿Verdad? Generalmente, pues, a mí me pasa, ¿verdad? Tengo más confianza con algunos hermanitos jovencitos, entonces les digo, ¿cómo estás? Bien, y tal cosa, bien. Ah, bueno, y ahí conforme uno va hablando, de repente empieza a saltar la liebre, ¿verdad? Es que lo que pasa es que yo siento que tal cosa. Entonces dicen, entonces no estabas bien, ¿verdad? Desde el principio me hubieras dicho, nos hubiéramos ahorrado un gran trecho, ¿verdad? Me hubieras dicho, no, hermana, fíjate que me está pasando esto y esto. Pero uno se da cuenta que muchos de nosotros tenemos el concepto de que nosotros no tenemos que volver, de que estamos bien, ¿verdad? Que no estamos haciendo mayor cosa, ¿verdad? No estoy matando a nadie, no me estoy yendo al mundo, no estoy pecando, dice la gente, ¿verdad? Cuando uno le pregunta, ¿verdad? A alguien que tal vez se siente acusado porque no ha llegado a la iglesia, y uno le pregunta, ¿y cómo estás? No te he visto en la iglesia. No, pues estoy bien, no estoy yendo a pecar, no estoy haciendo nada malo. Es lo primero que le salen a uno, ¿verdad? Y entonces dice uno, bien, estás haciendo algo mal. Tenés que volver de tu forma de pensar, tenés que volver a tu sano juicio, porque no estás haciendo las cosas bien. En el momento que tu prioridad pasó a ser otra cosa, ahí ya se ve que no estás bien. Y dice, dejad de pecar. En efecto, hay algunos de vosotros que no tienen conocimiento de Dios. Anoche platicábamos con las hermanas en el discipulado y pues parece chiste, ¿verdad? Pero sí se da y es bien común que de repente alguien que va a una iglesia, que ya aceptó a Cristo, pues yo qué sé, ¿verdad? Que tal vez hasta tiene privilegio en una iglesia, y de repente uno en la casa le encuentra no sé cómo decirles, porque no sé cómo se dice, ¿verdad? No sé si son su imagen, ¿verdad? De algo que no es de un santo católico, ¿verdad? Sino que es una su imagen ahí rara. Y uno, ¿y eso? Es que es para las buenas vibras. Es que dicen que ese es un ámbar morado, verdoso, no sé qué, traído de no sé dónde, de Cucamonga, y que ese sirven para la vibra de no sé qué. Y usted dice, pero no, ¿usted cree en el Señor? Pues no, usted va a la iglesia así como que, sí, pero es que no es nada malo, no trae nada malo, ¿verdad? Y le aseguran a uno, eso es una cosa que uno puede decir, bueno, tal vez se la vendieron como piedra o un adorno, pero y cuando no es una imagen, no es una piedra, sino que sí es una imagen de algo. Y yo les decía a las hermanas, a veces uno se asusta. Nosotros íbamos a un lugar en Guatemala, muy, muy lejano, una comunidad muy lejana, y nos dice el pastor, aquí, cuando es la feria patronal, se cierra todo el pueblo, y todas las iglesias cierran, todas, porque hacen sus deschongues todo el tiempo, ¿verdad? Todo el mes, se echaban un mes de feria. Y era una cosa espantosa. Bueno, ya ni le cuento porque fueron un montón de cosas. Pero él decía, ¿verdad? Tienen tanta autoridad aquí ellos, que de repente viene algún hermano y dice, mire hermano, por favor ore por mi carro.
Entonces, sí, vamos a orar por tu carro. Y entonces, y después que salían de ahí de la iglesia para que oraran por su carro, los miraban donde el brujo. ¿Y usted por qué se fue donde el brujo? Es que es por si la oración del pastor no funcionaba, ¿verdad? Por si lo que él me echó la bendición no funciona, pues el brujo sí le pega a usted, ese sí le da. Y entonces nos damos cuenta que aquí dice, ¿verdad? En efecto, hay algunos de vosotros que no tienen conocimiento de Dios. Y dice, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cuántas cosas habrá que nosotros estamos actuando como que no tuviéramos conocimiento de Dios? ¿Verdad? El hecho de actuar como que no tuviéramos. Mire, yo sé que uno de repente, pues si usted me va a buscar a mi casa, créame que con esta ropa no me va a encontrar, ¿verdad? Me va a encontrar con un chongo, tal vez en short, ¿verdad? Y sudando, ¿verdad? Ahí, porque siempre hay algo que hacer, porque de plano, ¿verdad? Estoy en mi casa, pero es distinto a que usted, no le voy a decir a usted, a que alguien que viene a la iglesia, cuando viene aquí a la iglesia, hasta cambia su forma de hablar, a que cuando uno lo encuentra en la calle. Y uno dice, bueno, ¿y este hermano? ¿Verdad? Usted iba caminando bien tranquilo por ahí por el mercado y escuchó a alguien que dijo unas palabrotas, ¿verdad? Se estaba riendo ahí, y cuando usted se voltea dice, ay, pero si este es el hermano que toca el triángulo allá en la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Porque actúan como que no tuvieran conocimiento de Dios. Y nosotros pensamos que eso no lo ve el Señor. Yo no sé por qué tendemos como humanidad a creer que Dios solo nos vea cuando estamos aquí en la iglesia y que no ve lo que hacemos afuera. Y cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Porque si ya vio lo que hicimos afuera y aquí adentro no hay, venimos aquí y aquí solo venimos a aparentar, ya ni nos mira, creo yo, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor ve al altivo de lejos y eso no nos conviene, amén. Vamos a pasar a dice 2 Corintios 8, 10 y 12 y dice, aquí le voy a contar la historia antes de leérselo. Pablo les está contando a los de Corintios la experiencia tremendísima que tuvieron en Macedonia. Y resulta que ellos llegan a Macedonia y dice que estaban pasando una necesidad y estaban pasando una prueba tan terrible. En 2 Corintios 8, 2 dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y en su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y entonces les está contando, ¿verdad? Estos estaban pasándola horrible, los macedonios les estaba yendo espantoso. Pero cuando nosotros llegamos, se dieron en amor. Y aunque estaban pasando aflicciones, se gozaron con nosotros. Y aunque estaban en una gran necesidad económica, nos dieron a nosotros. Y entonces yo veo aquí que dice, ¿verdad? Dice en el 4, dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Porque yo me imagino que cuando Pablo los vio, dijo, no hombre, pero ustedes no están para que nos den, pero ustedes están para que nosotros les demos. Y ellos le rogaban a Pablo, no, déjanos participar. Y dice que de su pobreza abundaron en liberalidad para dar. Y entonces veo aquí en el 8:12 dice Pablo, y doy mi opinión en este asunto porque os conviene a vosotros. Y platicábamos justamente eso con las hermanas anoche, ¿verdad? Que les decía yo, estábamos a platicar algunas cosas y de repente les digo yo, ¿cómo es de tremendo? Porque a veces ve gente, uno que no tiene nada que ver con la iglesia. Es más, hubo uno que nos dijo a nosotros, nunca voy a poner un pie en la iglesia, pero mi diezmo sí lo van a ver con mi mamá, yo mando mi diezmo a la iglesia. Y entonces dice uno, ¿y cómo se dio cuenta, verdad? Y recordando, justo hoy traté de buscar el video, pero es que ya no me dio tiempo. Yo recuerdo el testimonio de ahora, que ahora es hermano, ¿verdad? Pero es un empresario, que él cuenta que a él empezó a ir muy bien económicamente. Y entonces dice que le aconsejaron, ¿verdad? Mira, si tú das a tales y tales fundaciones o levantas una fundación para ayudar a niños de Marte, yo qué sé en qué situación, esto te ayuda con los impuestos. Y entonces dice que él decidió, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a hacer. Y entonces fueron con la esposa a la inauguración del lugar y todo, pero dice que cuando él llegó
y vio lo que él y otros empresarios hacían con lo que estaban dando, dice que él sintió un impacto tan grande en su corazón que él dijo, ¡ala, qué bonito eso! Y eso hasta tiene una explicación psicológica. Cuando uno hace el bien, uno recibe inmediatamente un sentimiento de recompensa en el cerebro. El hacer el bien te recompensa, imagínense, y no necesita uno darlo aquí en la iglesia, ¿verdad? Solo con hacer el bien, eso te recompensa. Y entonces dice que él sintió muy bonito el darlo, ¿verdad? Y entonces se involucraron más con su esposa y empezaron a dar y a hacer cosas y pues sí, se involucraron mucho en filantropía. Pero de repente dice que él recordó que su abuelita que lo llevaba a la iglesia le hablaba, ella diezmaba. Y entonces dice que le preguntó a su mamá, ¿por qué mi abuelita diezmaba? Y entonces la mamá, que tampoco era cristiana, dice que le empezó a decir, porque tu abuelita decía que eso, y empezó a quererle explicar. Y entonces él empezó a indagar y se dio cuenta que era un principio bíblico. Y entonces dijo él, si yo cumplo ese principio, me rayo. Y entonces llegó él y empezó a enviar su diezmo, sin ser cristiano. Y en ese proceso que él enviaba su diezmo, hasta que él ya aceptó, porque el pastor lo quería conocer, lo quería visitar, y él no aceptaba, hasta que un día acepta la invitación y recibe a Cristo, ¿verdad? Y entonces a mí me impresiona, porque digo yo, ¿cómo? Y yo se lo decía a las hermanas, ¿cómo alguien que no tiene conocimiento de Dios entiende un principio de Dios y lo cumple? Y ve a través de ese la bendición de Dios. Y entonces yo veo aquí a Pablo que está diciendo, yo se los digo porque les conviene a ustedes entender este secreto, que es dar en medio de cualquier circunstancia. Y no está hablando solo de dinero, porque hay otro verso donde dice, y ellos se dieron a nosotros en amor. Es la atención, me está yendo como de la patada, pero yo sé que cuando yo llego a dar mi servicio, yo lo doy con amor. No tengo tiempo ni comí, ¿verdad? Aquí a veces nos reímos, ¿verdad? Porque nos encontramos con los servidores. Ay, qué hambre tengo, es que no comí por venirme a la iglesia, ¿verdad? Decimos nosotros. Y todos, ay, sí, tal cosa, y todos ahí. Pero se vinieron y sirvieron. Y aquí estuvimos, ¿verdad? Gozándonos, pero con la panza vacía, ¿verdad? Y entonces eso es darse en amor, darse en lo que conviene. Lo único que nosotros tenemos, hermanos, para darle al Señor es nuestro corazón agradecido. Y ese se va a manifestar en todo lo que hacemos y lo que tenemos. No digamos en lo económico, ¿verdad? Y dice, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también haya para llevarlo a cabo según la tengáis. Porque si hay buena voluntad de hacerlo, según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. A mí esto me impresionó. Porque fíjense que nosotros como iglesia estamos pasando una situación así, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Da risa, ¿verdad? Porque de repente hacemos algo y alguien dice, bueno, es lo que hay, dice, ¿verdad? Como broma, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estamos diciendo, nosotros estamos haciendo con todo lo que tenemos, lo que podemos, y se lo estamos entregando al Señor con gozo. Cuando nosotros entendemos que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y no ni enaltecernos, ni menospreciarnos, eso mismo nos va a poner el equilibrio. Porque alguien que se desarrolló y creció haciendo todo lo que él podía, ese crece equilibrado. Porque él aprendió el esfuerzo, en esfuerzo, mejor dicho, a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces es un ejercicio en el alma. Fíjense que yo les decía a mis hijos, platicando con ellos sobre la disciplina, creo que con ellos era con mi esposa, no me acuerdo, que empezamos a hablar que no es lo mismo motivación que disciplina. Fíjense que mucha gente viene a la iglesia y dice, yo quiero sentir para yo buscar a Dios, para yo poder entrar y buscar, yo necesito sentir y yo quiero ver un milagro. Entonces, ¿qué está buscando? Motivación. Pero es que motivación no siempre tenemos. ¿Y sabe quiénes lo saben? Aquí la que nos daría una cátedra es hermana Vero,
¿verdad? Porque para hacer lo que ella hace, no solo necesita motivación, ella necesita ser disciplinada. Porque los que hacen ejercicio, y tenemos a Fina por ahí, ¿verdad? Que tal vez nos está escuchando, ellas saben qué es tener disciplina. No es que, ay, hoy no tengo ganas, hoy no me siento motivada, hoy no voy a mover un dedo. No. Dicen, no, pues me toca, ¿verdad? Es lo que toca, hay que hacerlo. Se levanta sin ganas y va y lo hace. Y no porque sintió el deseo de hacerlo, ¿verdad? Así es que yo les decía a mis hijos, les decía yo, ¿y ustedes qué creen? ¿Que yo amanezco con ganas de lavar trastos? No, pero hay que lavarlos, porque si no los dejo está gusanos y saber ni qué más nos salen, ¿verdad? No es algo que, no es que me tenga que gustar para yo hacerlo, es que yo sé que es necesario, que es básico para que mi casa esté bien, mínimo, ¿verdad? Hacer lo que me toca. Y igual es en el espíritu, igual es en lo espiritual. Si ustedes vienen, ay, es que yo quiero sentir, de repente alguien, ¿verdad? Ya recibió el bautismo por el Espíritu y el Señor le ha estado dando palabra. Ay, no la doy porque yo quiero sentir cómo me aletea un ángel así a la par, o como, yo qué sé, algo, ¿verdad? Algo. Y pues la primera vez va a decir el Señor, te voy a dejar solo para que crezcas en fe, ¿verdad? Te voy a dejar que se manifieste algo y le entres. Pero ya donde el Señor ve que siempre quieres sentir algo, siempre, como que bueno, no. El chiste es que me creas a mí, no que hagas un molde de cada vez que vas a profetizar, porque cada vez va a ser distinto. Y entonces empieza a darse cuenta uno que en todo nosotros no necesitamos motivación, necesitamos disciplina y entender por qué nosotros buscamos al Señor. Y cuando damos es igual, el ejercitarse en dar. No solo estoy hablando de lo material, en dar su servicio. En aportar de lo que usted sabe. Aquí necesitamos que nos ayuden en todo, ¿verdad? Y entonces que alguien diga, mira hermano, yo puedo hacer tal cosa, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y no, ay, a ver qué hacen, ¿verdad? A ver cómo les sale, ¿verdad? Sino que todos podamos dar de lo que Dios nos ha dado, porque entonces eso nos conviene a nosotros. Porque mira hermano, el que le da al Señor con gozo, ese no se queda con las manos vacías. De la nada el Señor se encarga de sacar para darle. Y uno dice, pero ¿y esto? Si yo hago cuentas, hablando de lo económico, ¿verdad? Una vez se dice, pero si yo no tenía para pagar esto, ¿y de dónde salió? Bueno, pues lo pago, ¿verdad? Y cuando le dicen a uno, estabas en una mala situación, ¿verdad? No te habían pagado, no. ¿Y cómo saliste? Pues fíjate que ni sé, no sé ni cómo, pero yo sentí que iba ajustando de a poquitos y de a poquitos juntaba las grandes cantidades de lo que yo debía y pagaba. Y ya me quedé sin nada, pero al ratito llegaba otro poquito. Esa es la bendición de Dios. Es que no es que te va a abrir una cuenta, como dijo alguien, ¿verdad? Que un narco deje caer su maletita de billetes en mi patio, ¿verdad? No va a ser así la bendición de Dios. La bendición de Dios siempre está como escondida a los ojos naturales. Y solo el que tiene los ojos espirituales entiende que ahí movió la mano el Señor para dar. Y entonces, vamos a ver, sí, aquí en el 5 dice, y esto lo dieron no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios en amor. No está ahí, yo lo tengo acá. Y entonces ahí es donde uno ve, ¿verdad? Que es la forma en la que uno se da al Señor. No demos queriendo, ¿cómo decirle? Vamos a ver, es que este me impactó a mí el 12, dice, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Cuando nosotros entendemos que estamos peleando y que le estamos entrando y que lo que nos está costando hacer, nosotros estamos dando lo que nosotros tenemos. Y eso tenemos que saber que en las manos del Señor se hace mucho. Se hace la diferencia. Pero si nosotros, no, yo voy a lavar cuando ya tengan un equipo como el de Miel San Marcos. Mínimo, ¿verdad? Mínimo. Porque es que yo no siento así la presencia de Dios. Yo es que si no tienen batería y no hay, no, así sí no. Dicen, no, pues vino a buscar show, ¿verdad? Y no, es que cuando haya tal cosa, entonces sí. Y entonces ahí no es alguien que esté buscando lo que tiene que buscar. Pero el que da según su posibilidad y según lo que tiene,
ese está dando bien y por lo tanto le conviene seguirlo haciendo porque Dios lo va a notar. Amén. Entonces aquí le ponía yo la imagen de dar y luego puse este. Ay, aquí van a ver tunazos, dice el apóstol, ¿verdad? Dice Colosenses 3, 18 al 21, dice, vamos a leer el primero, dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y entonces cuando nosotras hablamos con las hermanas, ¿verdad? Hablamos de la sujeción, pues no es el único verso que habla de eso. Efesios 5:22 y Primera de Pedro 3:1 también hablan claramente y repiten lo mismo, repiten justamente lo mismo. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y entonces nos empieza a remarcar, ¿verdad? Bueno, mujeres, a ustedes les toca sujetarse. Y todas las hermanas dicen, ¿verdad? Porque como que la sujeción es difícil, pero no es lo más difícil. Yo pienso que a nosotras nos tocó una parte difícil, pero no como la que le toca al hombre. Y ahorita se lo voy a mostrar. Pero una de las cosas que nos conviene a nosotras es la sujeción. Fíjese que yo siempre decía, ¿por qué Miriam no le dijo a Elcana, no, yo no me voy de Belén, yo no me quiero ir de aquí? ¿Por qué nos vamos a ir a Canaán? Ya viste que hay maldición, ¿verdad? ¿Y por qué? No sé si se lo dijo, ¿verdad? En la palabra no aparece, en la palabra dice que Elcana les dijo, bueno, nos vamos. Y ellos se fueron. Y los únicos, y a mí me impresiona porque los únicos que Dios permite que mueran son los varones, que eran los que podían decidir. Pero a Miriam el Señor la libra de la muerte, la regresa a su tierra y ahí la prospera, ahí la bendice. Y entonces dice uno, aunque se amargó, ¿verdad? Porque de plano, del tratito que llevó y todo. Pero a mí me impresiona porque cuando el apóstol dijo, a ella lo que la libró fue la sujeción. Ella se sujetó y el Señor dijo, como te sujetaste te libro, porque el castigo para venir aquí era la muerte. Entonces me descabecho a estos que podían decir que no, que se regresaban y que están aquí, pero a ti te voy a perdonar la vida. Entonces digo, ¿cuánta importancia hay en ser sujetas? ¿Verdad? Pero en sujeción de verdad, no en sujeción cuando nos conviene o en sujeción de lo que nos gusta, ¿verdad? Porque la sujeción es bien complicada, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en una situación difícil, ¿verdad? Que uno tiene que sujetarse, ¿verdad? Que no hay de otra, ¿verdad? Entonces ahí es donde se ve el corazón, ahí es donde se mide cómo estamos. Pero fíjese que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A mí me impresiona porque también en Efesios 5 y en 1 Pedro 3 lo vuelve a decir también a los maridos. O sea que una característica de nosotras que tenemos que ponerle ojo es sujetarnos. Pero a lo que le tienen que poner los maridos, ojo, es que estén amando a sus esposas como es agradable delante del Señor y que no sean ásperos. Porque es su naturaleza, ¿verdad? Ellos son bruscos, son toscos, pero cuando se dirige a la esposa le dicen no seas áspero. Y entonces empiezo a ver, ¿verdad? Voy a leer el siguiente, dicen, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y luego le habla a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí me gusta porque si usted lee Colosenses 3:18, inicia diciendo, reglas de la nueva vida en familia en Cristo, decía mi Biblia. No sé qué dice la suya, no sé si tiene título la de usted. Sobre todo las de papel, ¿verdad? Tienen el título ahí. Porque el Señor les está diciendo, bueno familia, esto es lo que les conviene. Este es el molde. Si ustedes no están metidos en este molde, no les va a convenir. Se van a dar cosas que ustedes no han querido porque no están en el orden que yo les estoy diciendo. 1, mujeres, sujétense. Maridos, sean amorosos, cuiden. Hay una que dice, susténtela. No le sea de ¿cómo se dirá?
Lo contrario es sustentar. Sí, no le sea una carga. Mire, yo miro a un marido que se vuelve mandilón, dirán ustedes, ¿verdad? Que se le vuelve una carga. Claro que la mujer también era todo lo contrario. A veces Jezabel y ¿cómo se llama el esposo? El esposo de Jezabel, Acab. Y entonces él le hacía berrinches, ¿verdad? Él hacía berrinches y se iba y ¿vas a comer? No voy a comer, tirado en su cama, ¿verdad? Y entonces, y ella le dice, ¿qué te pasó, papayito, verdad? ¿Qué tenés? Como que era su hijo, se le volvió una carga, no era una cabeza, era un marido que era estorbo, que en vez de sustentarla le hacía un peso. Y entonces dice la palabra, ¿verdad? Si ustedes están así, no están en lo que conviene. Y luego les habla a los hijos y les dice, hijos, obedezcan. O sea que el talón de Aquiles de los hijos es que se vuelven desobedientes. Entonces, si usted es hijo, tiene que saber que para honrar a sus papás, sea obediente. Quiere estar en lo que le conviene, sea obediente. Eso le va a librar. Y luego dice, padres, no exasperen a vuestros hijos. Y a nosotros como papás nos vuelven a dar, ¿verdad? Como tenemos autoridad, nos cae doble. No exasperemos a los muchachos. Busquemos la forma de hablar, de decir las cosas, de llegar según la edad, ¿verdad? Porque es que todo depende de la edad también. Pero nos reíamos, ¿verdad? Porque dice Carlita que yo a ella le enseñé las tablas así con un garrote, ¿verdad? Y que a ellos no. Pero nos estábamos riendo, ¿verdad? Porque le dije, pues si todos lloraban cuando me tocaba enseñarles las tablas, ¿a qué edad les enseñé las tablas? ¿En tercero primaria? ¿Cuarto primaria? Como desde tercero. Empezaban desde tercero primaria con las tablas de multiplicar y tenían que aprendérselas. Entonces eso para mí fue una tortura 3 veces, hermano, porque con los 3 me lloraban. Ya me las sé, llorando. Yo voy a ver, pues 7 por 7, no sé, no se las sabían. Y entonces, era una cosa, ¿verdad? Entonces ahora hasta canciones, hasta videos hay para enseñárselos. Digo, cómo no supe yo de esto antes, ¿verdad? No, tantas lágrimas que nos hubiéramos ahorrado, ¿verdad? Porque sí, qué cosa más terrible. Pero sí, ahora hay formas de que uno se hable con alguien. Mire cómo le digo a mi hijo tal cosa. Fíjese que ya noté tal cosa. Fíjese que ya noté que de repente llega con los ojos muy rojos, ¿verdad? Y solo quiere dormir. Y a las 3 de la tarde tiene un hambre que parece náufrago, ¿verdad? Está tragando todo. Y yo siento como que está haciendo algo indebido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago? Ya hay formas, hermano. Ya hay gente a la que usted le puede preguntar, ¿verdad? Para saber cómo hablar. Y fíjese que al final, ya voy terminando, no se preocupe, al final dice Colosenses 3, 24 y 25, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de persona. ¿Qué nos está diciendo aquí? Es de lo mismo, solo me brinqué unos versos para no hacérselo tan largo. Pero ¿qué está diciendo? Bueno, así en resumen es como yo lo entendí. Bueno, les habla primero a las mujeres, ¿verdad? Porque miren, hermanas, aunque nosotros no somos la cabeza, si nosotras no estamos sujetas, nosotras entorpecemos el papel del varón. Y eso es lo que muchas no dicen, ¿verdad? A veces me dicen, es que yo he tenido que tomar el papel porque él no se para, él no hace tal cosa. ¿Y no será que no lo dejas? ¿Verdad? ¿Y no será que él ya dijo, bueno, pues si todo lo hace y mejor me quito? ¿Verdad? ¿No será que la culpa es de ella? Entonces por eso le habla primero a ella, le dice, mujer, tú no vas ahí, tú vas segunda. Tú te tienes que sujetar a lo que él dice. Y vos deja de estarla tratando así grosero, no seas abusivo, trátala con amor. Y la tenés que amar porque tú es tu esposa, ¿verdad? Y luego le habla a los hijos, ¿verdad? Bueno, muchachos, ustedes dejen de ser desobedientes, ya, tranquilos, compórtense, háganle caso a sus papás, porque yo a ellos les voy a pedir cuenta de ustedes. Y luego les dice a los papás, ¿verdad? Y ustedes dejen de estar fastidiando a los patojos, a los chamacos. Díganles las cosas como se las tienen que decir y hagan las cosas como saben según la palabra que las tienen que hacer. Ya que los alineó a todos, entonces les dice, a todos, hablándole a cada uno, así como le dije al principio, usted es hijo, usted es papá, usted es abuelo, usted, lo que sea usted,
tiene una familia y tiene una responsabilidad. Entonces llega el Señor y ahora los confronta a todos en la familia y les dice, bueno, sepan que todo lo que hacen tiene recompensa. Si ustedes cumplen lo que les estoy diciendo ahorita, tienen su recompensa. Pero también sepan que si se están portando inadecuadamente, van a dar cuentas delante de mí. Y entonces yo lo que veo aquí clarito es que cada uno, no importa si es hijo, si es papá, si es abuelo, lo que sea, cada uno podemos abrir una puerta. Entonces yo se los ponía aquí, ¿verdad? No importa, todos podemos abrir una puerta. Y entonces somos responsables de lo que está entrando a nuestra casa. Si nosotros queremos ver el bien a nuestra casa, lo que nos conviene, la prosperidad en nuestra casa, reparar nuestra casa, todo lo que decía el diccionario, ¿se acuerda que leímos? Que quería decir lo que conviene, lo que es conveniente. Cuando nosotros queremos eso, tenemos que entender que hay cosas en las que vamos a tener que revisar nuestra vida si no estamos abriendo una puerta para que nuestra familia cargue con algo que no tiene que cargar. Amén. Yo a veces les digo a los muchachos, a veces entra uno y el ambiente hasta se siente raro, ¿verdad? Y entonces, porque es que esa es la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestro lado. Es que Él nos avisa, ¿verdad? Nos dice, mira, que hay algo que no está bien. Y uno puede percatarse de algo y preguntar, ¿verdad? Como le decía yo, mira, mamita, ¿qué estabas viendo en tu teléfono? Es que a mí me pareció que no era algo adecuado para ti, quiero revisarlo. Ah, no, tú no vas a revisar mi teléfono. Ya con eso ya le dijo, ¿verdad? Que ya le confirmó que saber qué estaba viendo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que uno esté pendiente de qué puertas se están abriendo en la casa es importante. Me voy rapidito aquí. Le voy a resumir dice más. Aquí es cuando el Señor Jesús les está hablando, ¿verdad? Que lo que les conviene a los discípulos es que Él se vaya para que llegue el Espíritu Santo. Y todos diríamos, ¿verdad? Qué cosa más difícil estar en los zapatos de esos discípulos. Tener al Señor Jesús ahí enfrente, que les diga, me tengo que ir, pero es que a ustedes les conviene. Yo digo que en la mente de Dios han de haber dicho, ¿cómo nos va a convenir que te vayas? O sea, ¿cómo? ¿Qué? Y Él llega y dice, pero es que les conviene. Y Jesús no les estaba mintiendo. Era justamente eso. Entonces dice, porque va a venir sobre vosotros el Consolador. Y dice, pero yo os digo en verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador vendrá. El Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y entonces nosotros recibimos aquí, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Y dice la palabra que es el que nos guía a toda verdad, el que nos guarda, el que nos dice. Mira, hermanos, si nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos va a estar avisando cosas y nosotros no vamos a entender. Tal vez ya te ha estado haciendo sentir algo y uno se niega a creer algunas cosas y uno dice, ay no, ¿cómo va a ser? No, eso no es así. Y el Espíritu Santo ora por esto, ora, haz tal cosa. Y uno no tiene comunión con el Espíritu y no entiende. Bueno, le ponía aquí la santidad. Pero quiero llegar a Gálatas, quiero saber, no, espérenme. Sí, es Hebreos 12, porque estamos hablando de santidad, ¿verdad? Ya hablamos del Espíritu Santo, porque si no tenemos al Espíritu Santo no vamos a poder alcanzar santidad. Y dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que de ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ello muchos sean contaminados. Ya terminé. Solo quiero explicarle lo que yo veía aquí. Si nosotros no tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, dice la palabra que nosotros no podemos dejar de satisfacer los deseos de la carne si no es por la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Llenarnos continuamente. Si tu problema es algo compulsivo, que se da mucho, muy frecuente en tu casa, que tú tienes ya, había alguien que recuerdo que me decía, yo le tengo miedo a las 3 de la mañana, porque es a esa hora justo cuando yo empiezo a sentir que el enemigo me ataca y yo ya no puedo controlar ciertas compulsiones. Entonces, dice la palabra, mejor si le voy a leer el que estaba anterior, fíjese. Ay. A ver, es dice,
Si lo ve ahí, ¿verdad? Dice Gálatas 5, 16, 18. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué nos va a librar de estar cayendo continuamente en cosas? No importa si eres hijo, si eres papá, si eres abuelo, no importa. Hoy es como venirte a decir, si algo se ha estado dando una y otra vez, y tú ya sabes que eso está mal, y tal vez eso mismo usa el enemigo cuando tú vienes aquí y te acusa y te quita la paz y no te permite crecer y continuamente estás viendo ese pecado, yo te voy a decir, necesitas conocer al Espíritu Santo porque tú no has entendido qué es tener una relación con Dios. Y lo que el Señor nos está diciendo es que la única forma que nosotros vamos a poder guardarnos en santidad es llenándonos continuamente. En la llenura continuamente vas a ver cómo empiezas a debilitar al hombre viejo, empieza a perder fuerza, empieza a morirse, ¿verdad? Y a debilitarse y empieza uno a ver la diferencia. Pero si tú, como me dijo alguien, ¿verdad? Ya yo quisiera que en una oración y el Señor ya hiciera la obra conmigo, ¿verdad? Y se acabara esto para siempre. Qué lindo fuera, pero no es así. Vamos a estar batallando con cosas hasta el día que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Hasta que el Señor nos derrame su gracia y ahí demos el 100 y ¡chum! Para arriba, ¿verdad? Todos. Pero mientras tanto, nuestra batalla es continua. Pero se le acumula al que no está buscando la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese no va a alcanzar el mantenerse en santidad. El que está en santidad busca la paz con los demás y él mismo preserva su vida, ¿verdad? Lo dice el pastor continuamente, ¿verdad? El que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. No hay necesidad que se le esté diciendo. Él solito sabe qué es lo que corresponde y qué es lo que toca. Y entonces, como está en santidad, busca la paz con los demás. Y como busca la paz con los demás, no se amarga. Y aun cuando entiende que se está amargando por algo, actúa rápido. Porque una de las cosas que no nos va a permitir ver al Señor es que no estemos buscando santidad y que estemos amargados. Si tú alguna vez has pensado, yo no sé si tú alguna vez lo has pensado, soñado, o yo qué sé, o viste alguna película, aunque ahora ya no hacen de esas, ¿verdad? Antes hacían muchas películas de la gran tribulación. Y yo veía ahí una bola de fuego que los corría, ¿verdad? Y se veía el alambre, ¿verdad? Si eran los efectos especiales, se veía el alambre donde venía la bola de fuego atrás del Señor, ¿verdad? Que les caían los tetuntazos, diría el apóstol, ¿verdad? Pero cuando uno analiza eso, yo recuerdo que yo tuve un sueño. Antes, no, ya estaba yo en el Señor. Y soñé que un amigo me llegó a visitar, que por cierto ahora es pastor. Y se sentó enfrente de mí en el sillón y estábamos platicando. Y entonces él volteó a ver y vio el reloj que estaba sobre su cabeza y me dijo, ya viene el Señor, ya me voy. Y entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿A dónde vas? Y donde yo quise salir atrás de él, él ya no estaba. Y entonces yo me regresé y vi el reloj y el reloj empezó a moverse así. Y entendí, me quedé. Y una cosa tan horrible. Y entonces lo primero que se me ocurrió en ese tiempo estaba mi sobrinito, era un bebé. Y yo recuerdo que corrí a buscar a mi sobrino y mi sobrino estaba. Y estaban ahí sus papás. Y entonces yo recuerdo que les empecé a decir a ellos, ¿verdad? ¿Por qué no se consagraron? Ya nos quedamos. Y dice que todos llorábamos, ¿verdad? Yo decía, y el bebé se quedó porque los papás se quedaron, porque ellos eran los responsables, ¿verdad? Él no da la talla, pero ustedes sí, tenían que darla. Y en mi frustración nos subimos, ¿verdad? A la terraza y empezamos a ver cómo todo se destruye, así como se lo ponen a uno en las películas, ¿verdad? Pero cuando yo me levanté, yo dije, qué horrible va a ser, y por eso la iglesia cuando va subiendo, de verdad, dice, ay de los que moran en la tierra. Yo no creo que tú quieras ver a un familiar, ver a alguien cercano en una situación en la que tú te vas y él no se va. O que sea al revés. Estás viendo que se está yendo el familiar y tú te quedaste. Es tiempo que nosotros entendamos que lo que nos conviene es buscar a Dios ya en serio.
que lo que nos conviene es de verdad tomar nuestro papel como hijos de Dios en la casa en que vivimos y empezar a hacer las cosas bien. A mí me impresionó porque esa palabra conviene es reparar. ¿No será que hay cosas que tenemos que reparar? Miren, hermanos, es que, como les digo, aquí nos miramos todos y nos vemos lindos. Y tan lindo el hermano, tan como chifla de bonito, yo no sé qué le admira, ¿verdad? Qué lindo, sí, nos podemos amar mucho, pero muchos tal vez no estamos viviendo como deberíamos de vivir y lo sabemos y ya nos dimos cuenta y el Espíritu nos lo dijo y seguimos en esa necedad. No podemos prosperar si somos necios, ya lo vimos también. Tenemos que entender que si no nos levantamos a reparar lo que Dios nos está diciendo, somos responsables de lo que va a pasar después. Y lo triste es que no es solo con nosotros. Vieron ustedes ahí que todos pueden abrir una puerta, ¿verdad? No sea que seas tú el que está abriendo la puerta para que entren cosas que no deberían de estar entrando a tu familia. Seamos responsables delante del Señor, seamos conscientes que delante de Dios tenemos una tarea. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos auxilie. Yo no sé si tú tienes algo por qué clamar hoy. Yo no sé si el Señor te señaló algo, ¿verdad? O tú ya sabías que algo estaba ahí medio mal puesto. No vine a acusarte. Vine a decirte, dice la palabra, lo que nos conviene, porque lo que conviene es reparar, lo que conviene es entender mi condición, ser consciente de lo que yo estoy haciendo. Si estoy actuando como que no conociera a Dios, tal vez de verdad no he tenido entendimiento de lo que Dios está haciendo ahí. Este es el momento en el que tú puedes empezar a decirle al Señor, Señor, perdóname porque empecé a hacer cosas como que no te conociera. Empecé a hacer cosas como que no entendiera que tú eres mi Dios. Y yo ahora te quiero pedir perdón. El no hacer las cosas como conviene nos puede quitar el privilegio de ser arrebatados con toda nuestra familia. Si tú amas de verdad a tu familia, tú tienes que estar consciente que eres tan responsable como los demás de lo que permites que entre a tu casa. Si algo has estado haciendo mal, si algo has permitido por no querer tener problemas en tu casa, has consentido cosas que no deberías decir. Dice la palabra en Isaías, a mí cómo me impresiona eso, no sé, yo sé que a todos, ¿verdad? Pero a mí me impresiona la bondad de Dios que dice, todo el día te he estado esperando con los brazos abiertos. Ven y pongámonos a cuentas. Ven y hablemos. El Señor no nos acusa, el Señor no dice, acércate, te voy a dar lo que mereces. No, el Señor dice, ven y pongámonos a cuenta. Ven y discutamos. Él es tan lindo que dice, yo quiero oír lo que me quieres decir. Porque a veces llegamos al Señor, sí Señor, yo estoy bien amargada porque es que Él tiene la culpa, ellos tienen la culpa porque me hacen y me deshacen y por eso estoy, y empieza uno y el Señor dice, sí, ya te estoy oyendo, sí. No te estoy diciendo que no tienes razón, pero te estoy diciendo que tienes que soltar esa amargura. El dejar de justificar tu amargura porque tienes razón, eso es ser necio. Suelta ya lo que hay que soltar. Deja que yo repare lo que hay que reparar. Que te ponga en orden la vida. Que de verdad empieces a hacer las cosas que tienes que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, pidiéndote perdón, Padre, por aquellas actitudes que tal vez hemos tomado en nuestra familia, Señor. Tal vez nuestro pecado es que hemos mostrado más piedad con los que están afuera que con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros padres, con nuestros hermanos.
Hemos sido más piadosos con gente que no es nuestra responsabilidad, porque nos pesa hacerlo en nuestra casa. Padre, hoy te pedimos misericordia, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra casa, Señor. Por cada uno de aquellos familiares que aún no te conocen y que en vez de darle buen testimonio les hemos dado nada más de qué hablar. Hemos servido de piedra de tropiezo tal vez. Padre, en el nombre de Jesús, no nos han conocido por luz, sino que por problemáticos, por chismes, por cosas que no eran convenientes delante de ti, Señor. Hoy venimos a pedirte perdón, y tú que reparas todo, y tú que puedes hacerlo todo, Señor, y que ves el corazón y las fallas y los quebrantos que hay en medio nuestro, y que eres el único que puede poner orden. Hoy nos ponemos delante de ti. Si en nuestro afán, Señor, de servirte, hemos querido abarcar más de lo que las fuerzas nos dan, Señor, sin entender que damos, Señor, en donde tú nos permites, hasta donde tú nos das capacidad. Padre, haznos ser excelentes en lo que hacemos para ti. Danos la habilidad, Señor, de aprender nuevas cosas, de servir en otras cosas, Señor. Desarróllanos, Padre, como una familia en Cristo, Señor, que podamos también en medio de nosotros ser bendición. Padre, si lo que hemos hecho es exasperar a los hijos, si no hemos sabido educar, si no hemos sabido dar lineamientos, hoy te pedimos perdón y te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos des la estrategia que debemos tomar, entendiendo, Señor, que todas son temporadas y que todas las cosas pasan. Padre, en el nombre de Jesús queremos reposar en ti. Hoy ponemos cada familia aquí representada en tu mano. Cada familia de aquellos que nos están viendo por las redes, Señor. Mira tú, Señor, la condición de cada casa, de cada hogar, de cada matrimonio, Señor. Y ayúdanos, Señor, a reparar el daño que tal vez nosotros mismos hemos hecho al abrir puertas. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos los ambientes, Señor, de las casas, las habitaciones, Padre. Mira ahí tu habitación, mira ahí donde tal vez han pasado cosas que no son agradables delante de Dios, pero que hoy limpiamos el ambiente y le pedimos, Señor, toma tú el control de esos ambientes. Hoy los entregamos a ti, Señor. Hoy queremos un hogar digno de tu presencia, digno de que tú te manifiestes. Haznos pagar el precio, Señor. Haznos ser dignos de tu presencia, Señor. Hemos querido ver milagros, ver prodigios, ver maravillas, pero no hemos querido esforzarnos en agradarte. Hemos pedido sanidad, pero nosotros no hemos hecho lo que nos corresponde. Hoy venimos, Señor, rogándote que nos des entendimiento de cada una de aquellas cosas para poder hacer como conviene, Padre, y agradarte en todo. Arranca toda, Señor, toda inestabilidad en el corazón, Padre. Toda amargura, Señor, que se quiso quedar en nosotros, enraizar en nosotros. Hoy sacamos de nosotros, Señor, todo pensamiento contrario, Padre. Y te entregamos nuestra familia a ti. Que en medio de nosotros, Señor, se honre tu nombre. Que en medio de nuestra casa, Señor, se glorifique tu nombre. Que en medio de nosotros, Señor, que en nuestro hogar, que esa casita en la que estamos, Padre, se manifieste tu gloria y se vuelva un oasis para los que llegan. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Amén. Señor
presencia, Padre. Te pedimos, Padre, te rogamos que nos llenes cada día de ti, Señor. Que tu Espíritu fluya en nuestras vidas, Padre, para que podamos corregir aquello que nos pongas, Padre, aquello que nos reveles, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra quede sembrada en nuestras vidas, Padre, que esta palabra lleve fruto, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por todo, gracias por hablarnos a tiempo, Señor. Gracias por bendecir nuestras vidas con cada palabra, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos guías, Padre, que tú nos guías para que cada día busquemos la forma de cómo agradarte, Señor. Gracias, Padre. Síguenos preparando, Padre amado, para el día de tu venida, Señor. Gracias, te damos las gracias, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Te pedimos que bendigas la vida de todos los que estamos aquí, de los que estuvieron a través de las redes, Padre. Llévanos con bien, Padre, que lo que hoy hemos recibido, Señor, se quede con nosotros y podamos dar fruto de ello, Señor. Te damos gracias, Señor. Cuida nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Cuida los medios en los que nos vamos a mover, Padre amado, para que podamos llegar a nuestros hogares bendecidos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.